de un libro que es fascinante, de Julio Cortázar, argentino. El libro salió en junio de 1963 y es Rayuela. Rayuela, si ustedes mal lo recuerdan, es lo que nosotros llamamos aquí en Colombia la golosa, ¿cierto? El juego de la golosa, que es el que está al lado izquierdo, pues que este, digamos, es un ejemplo de una carátula de una de las versiones pues, del libro, de una de las ediciones. La rayuela, que es un número, perdón, es un juego en el que los niños van escalando numeritos, saltando hasta llegar al cielo y, cierto, van arrojando pues una piedrita, un objeto que los va guiando a qué punto, ¿cierto? Si salto del 1 al 4, o del 1 al 2, o del 1 al 3, más o menos creo, si mal no estoy, que el juego funciona así. Él en un principio, el Rayuela es una novela eh, de una profundidad, de un nivel de detalle impactante. Julio Cortázar, para quienes no lo conozcan, pues digamos que es eh, uno de los protagonistas de lo que se llamó el boom latinoamericano en los 60, y fue ese momento en que, y del que obviamente perteneció pues, Gabriel García Márquez, ese movimiento literario, ese fenómeno literario latinoamericano que se expandió por el mundo, que tuvo efecto en todo el mundo de la literatura, en el universo de la literatura, porque llegó a puntos, a matices tan fuertes como el del realismo mágico de García Márquez. Un latinoamericano, ¿cierto? Porque expresa, digamos, uno de Latinoamérica que quería hablar, que no se mostraba como en esas dimensiones de los años 60, de ese mundo convulsionado de los años 60. La magia de este libro está, vamos adelantico, Karina, en que el autor, este es Julio Cortázar, más adelantico, Karina, el autor le propone al lector esto que vemos a la izquierda de la presentación, que es una novedad en ese tiempo. Y de hecho todavía, bueno, ahora pues han pasado tantas cosas en la literatura, pero en ese momento fue muy novedoso esto. El lector propuso, perdón, el autor propuso una cosa que llama tablero de dirección. Tablero de dirección, se los quise traer como ejemplo a este taller, es porque es un ejercicio que uno puede hacer no solamente cuando escribe, sino cuando edita o cuando corrige. El tablero de dirección de Rayuela consistía en que uno podía o puede leer el libro de la manera en que está presentado el libro, es decir, en el orden lógico de los capítulos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. O puede leer el libro con el tablero de dirección que Julio Cortázar propuso, que era un orden que parecería completamente loco, aleatorio, y no. Si uno lee un poco, investiga de qué quería hacer Julio Cortázar con el tablero de dirección, al empezar por el capítulo 73, luego saltar al 1, luego saltar al 2, luego al 116, es cómo fue capaz Julio Cortázar de casi escribir dos libros al mismo tiempo. Uno en la lógica del 1, 2, 3, 4, 5 por capítulo, o de saltar, como él le propuso, porque es un tablero propuesto por el autor, y empezar por el capítulo 73 y terminar por el 131. Eso tiene, digamos, desde el mundo de la literatura, tiene una explicación de fondo, y es, ¿cierto? Julio Cortázar, digamos que se atrevió a proponer eso, sabiendo que habían unos capítulos prescindibles, otros imprescindibles, y que podían ligar casi que dos novelas escritas simultáneamente. Hasta ahí les cuento la anécdota literaria. Eh, para lo que nos compete en esto de la edición y la corrección, eh, la estructura eh, puede planearse antes de escribir. Uno a veces cuando escribe lo hace, la gran mayoría de las personas lo hacen, digamos, desordenadamente, ¿cierto? Como dicen, lo que se le viene a la cabeza es lo que va escribiendo, ¿cierto? No, también la escritura, la edición y la corrección tienen un orden mental que uno mismo se puede proponer organizar antes de irse a escribir. Y es un poco hacer un tablero de dirección, en donde uno sabe, ¿cierto? El párrafo 1, no, lo primero es de cuántos párrafos lo voy a hacer, ¿cierto? El texto que necesito, o cuántos capítulos va a tener. Digamos que es un poco una propuesta para como autor de índice, ¿cierto? El primer párrafo que va a decir, el segundo párrafo que va a decir, el tercero, el cuarto, el quinto, y uno y otro cómo van ligados. De manera de que yo podría hacer también cuando estoy editando, y lo hago cuando edito y cuando corrijo,
un tablero de dirección diferente al que propone el autor. Es decir, si yo edito y corrijo, puedo enumerar cada párrafo, verificar qué hay en él, qué se me está presentando, qué se me está diciendo, y como les decía ahora, cuando uno está parado en un párrafo leyendo, cómo liga con el anterior para saber si ese tablero de dirección va hacia la dirección que yo requiero. Quiero mostrarles para eso unos ejemplos que me parecen muy curiosos. Vamos adelante, Karina. Esto es del mundo de la arquitectura. Me llama la atención es porque es demasiado vistoso. Lo encontré esta semana. Se trata de unos 2 o 3 ejemplos de estructuras arquitectónicas que aplican al mundo de la escritura también. Este edificio está construido, se llama la Casa Danzante. Es un edificio real, está en Praga. Lo hicieron durante 4 años, entre el 92 y el 96. Al parecer, lo que quisieron sus diseñadores era representar a unos bailarines en pleno momento de la danza. Como les digo, quise traerles estos ejemplos visuales, porque este tipo de cosas también suceden cuando uno escribe. ¿Cierto? Uno termina leyendo un texto y puede tener esta sensación mental de que algo o salió muy genial o pudo ser mal interpretado. Los autores aquí, como arquitectos, como les digo, quisieron representar a unos bailarines y, bueno, finalmente uno creería que sí. Solamente que si esto se convirtiera en un texto, uno diría que o es muy original o algo pudo haber salido mal. Vamos al siguiente caso. Esta se llama la Casa Torcida. Es una casa real que existe en Polonia. Es también, no es una cosa que esté mal hecha, sino digamos que es una propuesta visual que, como se los propongo yo, si lo pienso como si fuera un texto, pues uno diría que el texto quedó chueco, ¿cierto? Que quedó torcido. Pero es una manera de mostrar las cosas. Son como las estructuras visuales y las estructuras de la mente cuando se escribe son demasiado parecidas. Finalmente uno cuando lee, uno está como recorriendo un edificio, ¿cierto? Puede que uno cuando esté leyendo un texto esté sintiendo que el autor te está metiendo en un laberinto o que sencillamente te está mostrando piso por piso cómo es el edificio. Y si ese edificio descubre uno cuando está editando o está corrigiendo, se le pueden hacer mejoras. Finalmente, eso es lo que sucede con estos casos visuales de la arquitectura. Este edificio está en Polonia, se llama la Casa Torcida y está en la ciudad de Sopot. Es un centro comercial actualmente y tiene una extensión de 4.000 metros cuadrados. Imagínense, ¿cierto? Aquí lo que hay, digamos, es un poco una propuesta de la originalidad en la arquitectura, que parte del gusto y la manera de mostrar y de presentar las cosas. Vamos al siguiente caso, Karim. Y este es el último caso de una estructura que yo, como les digo, uno creería que todo esto es como si el mundo estuviera loco. La arquitectura facilita todas estas cosas. Y es como uno puede jugar un poco también con cómo empiezan los textos, cómo los termina, qué introduce dentro de ellos. Por eso les digo, quise un poco traer este tema de las estructuras a través de casos reales de la arquitectura que son muy extremos, que son muy originales, pero que también, como les digo, aplican al mundo de los textos y le pueden dar a uno las señales de que uno puede empezar a veces un poco al revés, puede arrancar desde la lógica de las edificaciones, por las bases, puede poner columnas en su texto, puede a través de la edición o la corrección quitar una columna, que es como quitar una manera de relatar y poner otra, o mejorarla, pero eso sí, lo fundamental. Todas estas casas, por más extrañas, estos edificios, por más extraños que sean, fundamental, tienen que tener buenas bases. Esa es otra recomendación para tomar nota. Un texto en un informe, sin importar cuál sea el propósito y la forma de contarlo, tiene que tener buenas bases, porque si no, se desarma. Más adelante, cuando entremos un poco al detalle de los principios y de las formas de hacer un informe técnico, un informe de gestión, vamos a encontrar lo importante que es eso, que tenga muy buenas bases cuando escribe. Si el informe no tiene buenas bases, con toda seguridad, quien lo lea no va a creer lo que dice el informe, no va a perder su efecto totalmente.
Vamos adelante, Karina. Muy bien. Entrando mucho más en la materia propia de cómo se arman y se desarman los textos. Hay un concepto que es el de la voz activa y la voz pasiva. Aquí seguramente ustedes van a hacer un poco conciencia de cómo hablan o cómo se escuchan las cosas que dice la gente. En una frase, la voz activa, enseguida les vamos a dar unos ejemplos, uno le identifica cuando, cierto, hay un sujeto que realiza una acción. Quiere decir, es un poco parecido al ejercicio que empezamos a hacer ahora con ese texto del coro de adultos mayores. Hay alguien que hace la acción y uno lo ve contundentemente cuando lo lee. En la voz pasiva, parecería que la estructura se expresó como las casas que vimos hace un momentito, ¿cierto? Como la casa al revés, la casa con el techo debajo y el piso encima, el edificio que tiene forma de bailarina. En la voz pasiva sucede lo mismo. Y es que hay una acción y es el sujeto el que la recibe, ¿cierto? Como que se voltean las cosas, giran las cosas. Las dos son formas correctas de decirlas, solamente que unas funcionan mejor que otras. Yo soy muy amigo de la voz activa. Me parece que yo que trabajo con la institucionalidad, cuando es el sujeto, ¿cierto? La organización, la empresa, la institución, la que hizo las cosas, le da, digamos, fuerza y le da preponderancia. Es el sujeto lo importante dentro del informe, dentro del texto, dentro de la presentación. Miremos, por ejemplo, casos concretos de cómo escribir. La misma frase, con voz activa y con voz pasiva. Con voz activa, yo diría, mi perro entierra huesos en el jardín, ¿cierto? Es el sujeto el que hace la acción. Mi perro entierra huesos en el jardín. En la voz pasiva se utilizan los mismos elementos en un orden diferente. Los huesos son enterrados por mi perro en el jardín. Son dos maneras correctas de decir, voz pasiva, voz activa, con los mismos elementos. Solamente que hay que tener en cuenta, la voz pasiva modifica la expresión de los elementos. Miren, por ejemplo, el caso del verbo enterrar. En la voz activa, mi perro entierra. En la voz pasiva, son enterrados por. Por eso les digo, se gira, que las dos maneras son correctas, cada uno puede ser en su gusto y en su habilidad, podrá recurrir a cualquiera de las dos formas. En la voz activa, en el segundo ejemplo, depositaste el cheque en tu cuenta. En la voz pasiva, el cheque fue depositado en tu cuenta o fue depositado por ti en tu cuenta. Tienen efectos diferentes si ustedes los notan, ¿cierto? Como les digo, yo soy más amigo de la voz activa. Profe, sí, adelante. En el caso de la voz activa y la voz pasiva se podría decir que también infiere mucho el tiempo, pues digamos en la voz pasiva, en la voz activa se ve como si se hablara en presente, la acción se está realizando en el momento. Sí. Y la voz pasiva fue una acción que se realizó, cambia el tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Esa es la sensación que da. Por eso, cierto, la voz activa, y como les digo, es una elección personal o es una situación que pega, que casa en cada momento, de la que uno puede tomar. Uno, por ejemplo, cuando lee literatura, encuentra que, cierto, los maestros de la literatura son capaces de hablar en voz activa o voz pasiva en uno u otro momento, simultáneamente, consecutivamente. Nosotros que vamos a escribir en términos un poco más formales, pues honestamente, y por lo que dice Karina, para dar esa sensación de presente, de firmeza, la voz activa, y precisamente por eso activa, es más recomendable, ¿cierto? Hay otros momentos en que la voz pasiva también se puede utilizar, pero da eso, como digo, da esa sensación que dice Karina, de que es un hecho en pasado, donde pierde preponderancia el sujeto, ¿cierto? Hay un efecto en que, de acuerdo al interés, al propósito, uno puede utilizar. Vamos adelante, Karina. Bueno, ustedes reconocerán este famoso tablero que quise pues poner en la presentación. Un examen oftalmológico. Es el tablero oftalmológico para los exámenes, exactamente. Que, miren, cierto, le da a uno la sensación de que todo esto de escribir es un asunto del nivel de detalle, de ser buen observador, de tener sentido crítico, de agudizar la vista, y eso requiere, como lo hicimos con los acertijos visuales, de agudizar un poco cómo veo y cómo entiendo las cosas a partir de mis ojos, ¿cierto? Lo que entra por mis ojos, que son, en el caso, las letras.
Vamos adelante, Karina. Y aquí yo les puse un ejemplo, bueno, la ortografía, en lo básico, en lo elemental, es una palabra que entre latín y griego, que quiere decir escritura correcta. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos ahorita, y es que para el buen escribir, para el adecuado escribir, y obviamente para el buen corrector y el buen editor, es fundamental tener el principio de la escritura correcta. Como les decía ahora, bueno, el lenguaje es cambiante, pero para eso, digamos, hay una institución como la Real Academia de la Lengua que tiene unos parámetros, que tiene unas indicaciones, que establece unas normas para que todos los que hablamos en español los podamos entender. Y es el caso de la ortografía, que es un arte, primero, y que también es una forma, es un sistema de escribir cada palabra correctamente. Y cada letra correctamente, con cada letra correctamente ubicada. Vamos adelante con Karina. Dos casos aberrantes. El no sé cuál de los dos es más espeluznante, el de la izquierda o el de la derecha, de personas que a lo mejor lo hicieron malintencionadamente o que a lo mejor no tenían la menor idea de cómo se escriben estas palabras. El primero, el abrido, vendo, barato. Y el segundo, el de la derecha, respeto a la educación. Por supuesto, como les digo, son completamente aberrantes desde el punto de vista de la ortografía. Quise traérselos para que miren el efecto visual que produce una mala ortografía. Cuando estaba organizando este contenido, pues veía muchas cosas que decían que efectivamente una persona muestra lo que es, muestra su nivel cultural, su educación. Una de las formas de mostrarlo, de expresarlo, es a través de cómo escribe. Una persona con mala ortografía efectivamente deja mucho para pensar, hace pensar muchas cosas de que no tiene el nivel adecuado de educación, de que a lo mejor no es la persona idónea para escribir, ¿cierto? No es quien deba escribir o expresar estas cosas por escribir. Pero miren el efecto tan contundente que tiene una persona que escriba con mala ortografía. Quiero, Karina, ahora sí, si podemos entrar al link para compartirles algo que me parece muy bonito. Lo hago más desde el punto de vista de la belleza que desde el punto de vista del contenido. Bueno, me encontré en una de esas curiosidades del Internet. El Internet tiene pues, cosas buenas y cosas malas, pero esto me pareció válido compartírselos por el efecto visual tan hermoso que tiene. Esto, digamos, se sale un poco de las normas de la Real Academia de la Lengua, de cómo escribir, cómo editar, cómo hacer las correcciones, más desde el punto de vista estético, pero quiero compartir. Esto es una galería de 21 personas que tienen una caligrafía excepcional. Miren esto, por ejemplo. Es hermoso. Es más como desde la estética, como les digo, quería compartirles este contenido visual. Vamos adelante con Karina. Son hechas por una sola persona, ¿cierto? Tiene la habilidad de escribir correctamente desde el punto de vista estético. Vamos adelante. Miren esto, qué hermosura. Parece hecho por ¿cierto? Por moldes, pues, parece letra, lo que llaman letra de molde, ¿cierto? Hecho por alguna pieza tipográfica, por alguna máquina, y es gente que tiene el arte de escribir con belleza, con mucha estética manualmente. Miren este tablero de profesor, el orden tan impactante para escribir, para expresar sus ideas científicas. Ese es un factor muy importante cuando uno presenta un informe, por ejemplo. El que sea limpio, el que sea organizado, y que el tipo de letras que uno utiliza sean las correctas. Vamos adelante, Karina. Vean esta belleza, son caligrafías. Pero como les digo, quería compartírselas como una curiosidad. No es común ver este tipo de habilidades en las personas, más con lo que conversábamos en un principio. Y es que las
la tecnología ha hecho que nos volvamos una cultura, no me incluyo, pero es así muy común, del cortar y pegar los contenidos, y ese corte y pegue hace que la gente tenga cada vez menor exigencia en la ortografía, en el orden de las palabras, en la manera de tener habilidad en sus dedos para escribir bellamente, organizadamente. Desafortunadamente, como la tecnología ha hecho que, cierto, el cerebro se haya vuelto un poco perezoso en esas habilidades que, como muestran estas imágenes, son tan bellas, son de tanto valor, ¿no? Miren, esto es prácticamente como si fuera un libro hecho pues en una imprenta, y es sencillamente eso, cuadernos de notas de personas en el mundo que tienen unas caligrafías excepcionales. Ujú, ujú, hermoso. Ahora es un manuscrito original de siglos y siglos atrás. Ujú, ujú. Más adelantico voy a compartirles también un detalle que no es propiamente pues, el tema de la Real Academia, pero que aporta el tema de la escritura, de la corrección de estilo, de la edición, y es el que tiene que ver con las fuentes tipográficas. Yo no sé si quieren que hagamos una pequeña pausita de